continuamos con la siguiente portada y es diario La Prensa. Anoche en Tegucigalpa, pavoroso incendio en hotel. Junto al establecimiento se quemaron varios negocios en el centro de la capital. No se reportaron víctimas humanas. El Chapo declarado culpable. La sentencia definitiva de Joaquín Guzmán Loera será el próximo 25 de junio en una corte de Nueva York. Los aliados del capo mexicano en Honduras, y aparece la imagen de los hermanos Valle y los Cachiros. Estados Unidos confisca 9 viviendas a Mario Zelaya y a su hermano. Video capta cuando sicarios matan a un abogado en Olancho. Alerta por dengue grave en Pimienta y San Pedro. Se para transporte en Choloma por imparable extorsión. Se entrega excomisionado acusado de corrupción. Venezolanos vuelven a las multitudinarias protestas. Y el diario La Tribuna titula Infierno, la casa del ingeniero y hotel Casa Real, así como otros comercios fueron destruidos por el fuego anoche en el centro de la capital. Confiscan 9 bienes de Mario Zelaya en Estados Unidos ligados a coimas del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Matan a abogado frente a bufete de su padre en Juticalpa, Olancho. Culpable el Chapo por 10 delitos. Eso es lo que titula diario La Tribuna en su principal portada del día de hoy, 13 de febrero de 2019. Y de inmediato comenzamos con las informaciones y le damos a conocer que un juez ha encontrado culpable a Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán. El mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue hallado culpable de los 10 cargos de narcotráfico que enfrentaba en su colosal juicio en Nueva York y quedó expuesto a una sentencia obligatoria de cadena perpetua. Guzmán, de 61 años, escuchó este martes en silencio el veredicto del jurado en la Corte Federal de Brooklyn, donde fue juzgado como líder del cártel de Sinaloa. El juez del caso, Brian Cogan, leyó el veredicto unánime tras 6 días de deliberaciones del jurado de 12 miembros. El Chapo ahora deberá aguardar su sentencia prevista para el 25 de junio, que debe enviarlo a una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos por el resto de sus días sin posibilidad de libertad condicional. Entre los cargos de los que el jurado halló culpable al Chapo figura el primero y más importante de la acusación: participar en una empresa criminal continua entre 1989 y 2014. Este cargo incluía 27 violaciones legales que van desde distribución internacional de toneladas de cocaína hasta conspiración para cometer asesinato. La defensa, por su parte, insistió que su cliente era un chivo expiatorio y pidió al jurado que desestimara el testimonio de los testigos colaboradores del gobierno, a los que acusó de mentir para salvarse a sí mismos y buscar mejores acuerdos para sus propias sentencias. El jurado determinó, no obstante, que 25 de esas 27 violaciones fueron probadas durante el juicio. El abogado de Guzmán aseguró en una declaración que estaba decepcionado con la decisión y considerará todas las opciones, incluida una posible apelación. Tras escuchar el veredicto y saludar a su esposa, Emma Coronel, a la distancia, Guzmán estrechó la mano de sus abogados y se retiró de la sala de la corte por una puerta lateral escoltado por guardias. Es el resumen de la deliberación que tomó este jurado en torno a Joaquín El Chapo Guzmán. Pero, ¿cuáles son estos cargos, 10 cargos por el delito de narcotráfico que se le señalan a Joaquín El Chapo Guzmán? Son los siguientes: 1, participación en una empresa criminal continua; 2, conspiración internacional para elaborar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana; el 3, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos; el 4, conspiración para distribuir cocaína; el 5, el 6, el 7 y el 8 es el mismo, distribución internacional de cocaína; el 9, uso de armas de fuego; conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico es el número 10 de estos cargos, estos 10 cargos por los que se le ha encontrado culpable al Chapo Guzmán en relación al delito de narcotráfico en los Estados Unidos. Y muere en el hospital Mario Catarino Rivas un paciente por varicela que era procedente de Tocoa, Colombia. En el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula murió un joven por presentar complicaciones de varicela. El paciente vino remitido del municipio de Tocoa, Colón, pero había presentado complicaciones que le dañaron su pulmón derecho y uno de sus riñones. Su masculino, ¿verdad? El paciente llegó ya en condiciones bastante graves a este centro asistencial y con complicaciones pulmonares
El paciente tenía pues la varicela prácticamente de una forma diseminada o generalizada por todo el cuerpo, y estos pacientes, cuando no se tratan a tiempo este tipo de infecciones, pueden ser hasta mortales. La enfermedad es controlable según los especialistas, pero el dejar pasar el tiempo es una verdadera amenaza para la vida, y eso pasó factura al joven procedente del departamento de Colón. Las infecciones pueden iniciar con pápulas, vesículas o ampollas y se generalizan de una forma rápida. El paciente puede estar asociado acompañado de fiebre, dolor de garganta, a veces se puede acompañar de amigdalitis. Los padres de familia deben de ser responsables como cuidadores primarios de la salud de sus hijos, informó el dermatólogo, porque caso contrario terminan en fatalidades y deben acudir al médico cuando presentan malestares de garganta, calenturas y cuando salen las primeras ampollas. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Bien, y a pesar de los crímenes que han ocurrido en las semanas anteriores, pues según los números de la policía, los números de homicidio tanto en La Ceiba como en el litoral atlántico pues han disminuido. A pesar de los crímenes ocurridos en esta ciudad de La Ceiba en las semanas recientes, según autoridades de seguridad, la cantidad de homicidios ha disminuido en la ciudad de La Ceiba y en todo el departamento de Atlántida. Pues haciendo este análisis comparativo con el 2018, en el departamento tenemos menos 2 homicidios a la fecha, ¿verdad? Una persona que pierde la vida es lamentable, ¿verdad? Pero sí, hablando ya desde el punto de vista estadístico, tenemos menos 2 homicidios, comparativo 2018 con 2019. Lo que ha sucedido es que buena parte de estos homicidios se han, pues, de acuerdo al trabajo investigativo, se han originado por enemistades personales. En esta ciudad de La Ceiba ya se reportó el primer crimen múltiple en este año 2019, donde 3 personas fallecieron luego de un hecho violento ocurrido en la entrada de la colonia Suyapa. Asimismo, 2 femicidios que impactaron en la sociedad ceibeña. Estos crímenes reflejan una percepción negativa en cuanto al tema de seguridad. Han habido pues algunos incidentes y han sido aislados, conectados uno con otro. Sin embargo, pues muy buena parte de ellos, vuelvo y repito, ha sido por enemistad personal. Sí estamos haciendo lo propio para garantizar al replantear algunas estrategias, ¿verdad? El tema de disuasión, el tema de control. Para 11 Noticias, César Funes. Gerlin Díaz nos amplía sobre un asesinato que se ha registrado en el sector La Barca, esto en el norte del país. Bien, han capturado a uno de los cabecillas de la pandilla 18 en Ciudad de España, luego que fuera enviado desde Hábitat. Esto a jefear la estructura criminal y debido a la captura de los líderes de dicha organización criminal. El día de hoy lo trasladaron acá, le ordenaron que se moviera hacia acá y fue capturado por nuestros equipos. El alias de él es alias Cuica y está siendo trasladado hacia Tegucigalpa para ser presentado a los medios de comunicación. Son cabecillas de sectores, sí, pero el daño y el temor, los delitos que cometen pues son bastante significantes. Estos individuos han asesinado cantidades de personas en estas colonias y por eso es que nosotros hemos asignado estos equipos de manera permanente para que no tengan ese espacio de volver a organizarse. Se está haciendo un trabajo integral y no se para. Hoy, el día de hoy se ha hecho una detención importante de algunas personas antisociales que quieren seguir causándole terror a la comunidad. Eso no se va a permitir, vamos a estar aquí presentes, vamos a estar dándole la seguridad que la población requiere para que pueda desarrollar todas sus actividades. Bien, hacemos un contacto de inmediato con nuestro compañero Gerlin Díaz. Gerlin, y es que la Fuerza Antimaras y Pandillas ha realizado varias capturas. Usted nos brinda información. Adelante. Buenos días, así es, durante las últimas horas la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla ha dado detención a varios sujetos aquí en la zona norte del país en diferentes puntos, entre ellos 3 supuestos integrantes de la pandilla 18. Uno de ellos estaría involucrado de manera directa en el asesinato de 2 conductores de taxis, esto en el municipio de Choloma Cortés, pero para que nos dé más detalles vamos a escuchar a la portavoz de esta institución policial. De la operación Morazán 2 le ha dado
captura a 5 personas en operativos en diferentes partes de la zona norte del país. Precisamente en el municipio de Choloma se ha dado captura a 3 miembros activos de la pandilla 18 identificados como Santos Alberto Amaya Hernández, alias El Cute, Brian Noé Reyes Perdomos, alias La Tripa, y también ha sido capturado Marlon David Pineda López, alias El Zapito. Cabe resaltar que alias El Cute, Santos Alberto, habría participado de manera directa en los asesinatos ocurridos ayer en el municipio de Choloma, donde fueron ultimados taxistas. Estas otras 2 personas participarían hoy en un nuevo hecho violento, pero gracias a la captura que han realizado los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se ha evitado que más personas continúen perdiendo la vida. Al momento de su captura se les decomisó 600 lempiras producto del cobro de la extorsión, un arma de fuego y 2 teléfonos celulares. Estas personas van a ser remitidas a los juzgados correspondientes por ponerlas responsables de cometer el delito de extorsión continuada, asimismo por portación ilegal de armas de uso de fuego de uso comercial en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras. En otro operativo en el municipio de Villanueva Cortés se le ha dado captura a 2 personas identificadas como Oscar Silas Medina Alfaro, alias El Chele, y Luis Enrique Alvarado Lobo, alias El Niño, quienes según investigaciones son miembros activos de la Mara MS que opera en el municipio de Villanueva Cortés. A estas personas se les ha decomisado 400 lempiras producto del cobro de la extorsión, 3 teléfonos celulares y 114 bolsitas conteniendo en su interior supuesta marihuana. Serán enviados a los juzgados correspondientes por suponerlos responsables de cometer el delito de extorsión continuada, asimismo por posesión para el tráfico ilícito de drogas. ¿Aún faltan más sujetos que habrían participado en el asesinato de los taxistas de Choloma? Así es, las investigaciones continúan por parte de agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. A esta hora continúan los operativos de vigilancia y seguimiento en el sector de La Jutosa, municipio de Choloma Cortés, donde en las próximas horas se podría reportar también la captura de más personas, miembros activos de la pandilla 18, quienes estarían vinculadas también de manera directa al asesinato de personas del rubro de transporte. Esto era lo que manifestaba la portavoz de esta institución policial, pero cabe resaltar que pues durante los últimos atracos a las muertes de taxistas, una mujer es la que se ha visto involucrada. La misma continúa en libertad y los cuerpos policiales pues no le han dado captura. A esta hora de la mañana voy a aprovechar rápidamente para mostrarles imágenes sobre una lluvia esporádica que se registra a esta hora aquí en la capital industrial del país. Como pueden observar en este momento nuestras imágenes, pues está lloviendo en San Pedro Sula, pues está una lluvia considerable a esta hora de la mañana. Esto es parte de los pronósticos que habían registrado las autoridades del Comité Permanente de Contingencias COPECO después de registrarse altas temperaturas, lo que fue el día lunes y martes aquí en la zona norte del país, pues ya se sentía prácticamente lo que es el verano 2019, pero pues esta lluvia viene a refrescar el fértil Valle de Sula. Estamos ubicados a esta hora a la altura del Boulevard del Norte, así que les avisamos a todos los conductores, a nuestros amigos televidentes y radioescucha que pues puedan conducirse con mucha precaución porque el pavimento se presta para cualquier accidente de tránsito. Esto es lo que podemos informarles a esta hora de la mañana, tanto en el campo policial, así como también pues en las condiciones climatológicas que están golpeando la zona norte de nuestro país. Con este contacto vuelvo con ustedes. En efecto, Gerlin, el meteorólogo Will Ochoa ya había anunciado este pronóstico del tiempo para las próximas horas. Muchísimas gracias. Bien, y de inmediato Carlos Soto desde la Unidad de Medicina Forense nos da una actualización, Carlos, de lo que ha ocurrido en Medicina Forense en las últimas horas. Con usted. Muy buenos días, compañeras en estudios. Es un placer saludarles en esta ocasión para darles los detalles de los ingresos recientes al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Específicamente vamos a comenzar hablando de Jorge Danilo Montoya, un señor de 64 años que aparentemente tomó la decisión de suicidarse en la Penitenciaría Nacional de Támara. Según se expresa, el señor tomó la decisión de ahorcarse con una faja. Aunque esta información es preliminar, estaríamos pendientes entonces de confirmar la versión oficial de las autoridades. Él llegó al Centro de Medicina Legal eso de las 3 de la mañana. Aún el cuerpo no ha sido entregado a sus familiares, aunque la autopsia ya ha sido realizada. También informamos de Carlos Augusto Muñoz Sauceda, de 25 años. Él fue el abogado asesinado en el departamento de Olancho, específicamente en Juticalpa. Aparentemente, pues sucedió justo enfrente del lugar o del bufete de abogados de su padre.
Este cuerpo se entregó a eso de las 10 de la noche y pues es un nuevo homicidio por arma de fuego en este sector del país. Informamos que también de la misma manera murió Cristian Murillo Martínez, de 20 años. Fue un homicidio también por arma de fuego que se registró en la colonia El Pedregal de Tegucigalpa. Los 3 ingresos más recientes que se tienen aquí en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que informamos en 11 Noticias Primera Hora. Gracias a nuestro compañero Carlos Soto, que nos ha informado de lo que ha acontecido pues en Medicina Forense en Ciudad Capital. Bien, continuamos a través de 11 Noticias Primera Hora. Nuestro compañero Gerlin Díaz, en la siguiente nota, nos da a conocer que han asesinado en La Barca, en Santa Cruz de Ojoa, a un comerciante. Estos son los detalles. Un comerciante que en vida respondía al nombre de Juan Gabarrete murió asesinado de varios impactos de bala que le infirieron sujetos que llegaron hasta su casa de habitación en la aldea Yojoa del municipio de Santa Cruz de Yojoa. El reporte por parte de la Policía Nacional establece que recibieron una denuncia al número de emergencia donde les comunicaban que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en los viveros que eran propiedad del occiso y se apersonaron y confirmaron que estaba tirado el cadáver de un hombre de aproximadamente unos 60 años de edad, el cual tenía varias heridas, sobre todo en su rostro y cabeza. Los agentes de la Policía Nacional no pudieron establecer de manera preliminar la razón por la cual le quitaron la vida, ni la pista de los hechores, ya que eran las primeras horas del martes cuando ocurrió el hecho violento y aprovecharon la oscuridad para escapar. El cadáver fue trasladado hasta la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, donde le practicaron la autopsia correspondiente y lo entregaron a sus familiares, quienes no dieron detalles si tenía enemistades personales o había recibido amenazas a muerte. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y en el casco histórico de Tegucigalpa, en el centro de Tegucigalpa, arde en llamas. Nuestro compañero Fernando Arteaga nos brinda esta información. Un incendio de grandes proporciones se suscitó la noche de este martes en pleno centro de Tegucigalpa, afectando al menos 3 establecimientos, el Hotel Casa Real, la tienda de regalos festejos y consumiendo casi en su totalidad la casa del ingeniero. Afortunadamente no se reportó personas afectadas. Mire, no le puedo confirmar exactamente cuál es el número de los negocios, pero sí tenemos la casa del ingeniero, tenemos el hotel, tenemos el restaurante y en lo sucesivo estamos llegando hasta aquí a este lugar de dos niveles. Hasta ahorita no tenemos cuál es el origen y causa ni dónde se originó el incendio, porque esto se originó de manera espontánea, donde el fuego pues avanzó rápidamente, ya que hay negocios que tienen venta de ropas y eso es lo que ha originado de que el fuego se haya propagado. El local más afectado, la Casa del Ingeniero, fue fundado hace al menos 70 años y las pérdidas son millonarias, ya que no quedó nada que rescatar. El propietario llegó hasta el lugar lamentando el hecho. No hay ingeniero que no haya pasado por acá. Por lo menos una regla vino a comprar. Desgraciadamente, tal vez si hubiera pagado allá el hotel, no hubiera pasado para acá. Y si hubiera salvado. No, ahí no pasa nadie. Gracias a Dios. Según el cuerpo de bomberos, en el transcurso del tiempo, con las investigaciones correspondientes se sabrá cuáles fueron las causas de este incendio que sembró terror en el centro de la capital. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Tienen otras informaciones. 5 casos emblemáticos de policías corruptos ha entregado la DIDAPOL a la Comisión Depuradora. Tras reunirse por el espacio de 1 hora, el titular de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales, Alan Argeñal, asegura que investigan 5 casos emblemáticos de policías activos que organizaron una red para cometer actos ilícitos y que este mismo día se le entregó a la Comisión Depuradora. Pero en específico de 5 casos emblemáticos. Cuando nos referimos a casos emblemáticos no estamos hablando de casos que tengan que ver con alto cargo dentro de la policía, sino casos emblemáticos, es decir, casos de impacto, esos casos que de una u otra manera te hacen pensar acerca de la depuración policial. A los miembros que conforman la Junta de Depuración de la Policía Nacional se le notificó que estos 5 casos emblemáticos que involucran a altos oficiales activos de la Policía Nacional serán presentados al titular de la Secretaría de Seguridad a más tardar a finales de este mes para que sean cancelados de sus puestos.
igual que los expedientes serán llevados al Ministerio Público para que procedan de conformidad a la ley. Hablamos de policías activos que están en diferentes lados. Obviamente la investigación va a dar con el paradero y las vinculaciones de estos policías con otras personas. En esta reunión los depuradores pidieron un informe a los entes de investigación del por qué no se capturan al comisionado Lorgio Mejía Tinoco y quién o quiénes dentro de la Policía Nacional lo están protegiendo. Falla el que tiene en su mano la orden de captura y que no la vuelve efectiva. Este es un caso emblemático y aquí la autoridad correspondiente debe de dar respuesta a un clamor popular. Al igual que estos 5 casos de policías corruptos, también corren la misma suerte de ser separados de la institución 88 agentes más, los que al parecer abandonaron sus puestos sin ninguna justificación. René Amaya, 11 Noticias. Bien, y para el abogado penalista hablamos de Julio Ramírez. La estadía de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras debe depender si la MACHI respeta al pie de la letra cada una de las cláusulas del convenio, porque en muchos de los casos denunciados se les ha visto actuar con sectarismo e intervencionismo. Ciertamente comparto en cierta manera lo que dice el presidente de la Corte, porque como país hay un momento en el que debemos de poder estar en la condición para que de manera solos podamos tener una cultura para luchar contra la corrupción. Pero no es este el momento, y en este momento deben de haber situaciones y espacios de diálogo con la MACHI que delimiten cuál es su función. Yo voy a seguir cuestionando que cuando ellos han querido tener un circuito de corrupción en el cual todo esté a su favor, es algo que es incorrecto para aquellas personas que fuesen privadas de libertad y enjuiciadas. Bien, y le damos a conocer que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal recibió una notificación de la Fiscalía de Luisiana, Estados Unidos, que un juez decretó la confiscación definitiva sobre 9 bienes inmuebles asegurados por los casos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social a Mario Roberto Zelaya Rojas y su hermano Carlos Alberto Zelaya Rojas. De esta manera, lo que procede es la venta de los bienes y por reciprocidad, Estados Unidos hará el traspaso de la totalidad de los fondos a las arcas del Estado de Honduras. Lo anterior gracias a la colaboración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que justamente mantiene con el Ministerio Público de Honduras. Desde que comenzó la investigación, la UNAF trabajó en el proceso de declaratoria de abandono de los bienes asegurados en el país. Otros 2 bienes localizados en Miami siguen dicho proceso. Los bienes que la justicia norteamericana confiscó por haber sido parte de los casos de corrupción del seguro corresponden a 9 lujosas viviendas, 6 de ellas en la ciudad de Covington y 3 en la ciudad de Mandeville, Luisiana. Su valor aproximadamente asciende a 2,5 millones de dólares, es decir, más de 60 millones de lempiras. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha recuperado más de 300 millones de lempiras mediante el aseguramiento de bienes de origen ilícito, producto del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esto es lo que trasciende en relación a la confiscación definitiva de 9 bienes asegurados por el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, esto en la nación norteamericana, en los Estados Unidos. Es momento de hacer una pausa comercial. A usted le recordamos que también puede escucharnos a través de Radio Visión Honduras. Tenemos frecuencias en todo el país: 90.1 Tegucigalpa, 90.9 San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, 105.5 en el litoral atlántico y en Choluteca la frecuencia es 90.3. Ya regresamos. Reduce el dolor y la inflamación articular con Botánica Works Articulaciones. La causa del dolor e inflamación en las articulaciones se debe a fricción en los huesos y a un cartílago desgastado. Protege la articulación, incrementando el colágeno y reduce la necesidad de analgésicos y de otros fármacos. Botánica Works Articulaciones es un novedoso producto europeo para mantener las articulaciones sanas, 100% natural, elimina la inflamación y el dolor. Botánica Works Articulaciones, de venta en farmacias en todo Honduras. Creaciones Gourmet presenta la nueva Gourmet Romana Tocino. Vegetales frescos, crujiente tocino y una cremosa mayonesa albahaca. Ven a probar la nueva creación Gourmet Romana Tocino. Solo en McDonald's. Porque ahí los protegen, porque ahí les ponen guaruras, porque ahí los ponen a ustedes en una protección que no tiene el resto del país. Y los recursos que se dan para protegerlo a usted, para protegerlo a usted, es desprotegiendo al pueblo venezolano.
La entrevista con Raúl Valladares. Lunes a viernes, 7 de la mañana, solo por Canal 11. Infórmate con nosotros. Yo no tengo miedo de mojar el pelo. El cloro no me preocupa, porque uso Pantene. Edición de verano Pantene. Su fórmula provitaminas penetra y retiene la hidratación, dejando tu pelo más fuerte. Y con mi pelo Pantene no hay nada que me detenga. Edición de verano Pantene, porque fuerza es belleza. Regresan los goles, las jugadas y los gritos de euforia. Con la misma pasión y un mismo sentimiento que une a los hondureños. En la Liga Nacional, solo por Canal 11 y la transmisión exclusiva por Facebook Live. Bien, y de inmediato le damos a conocer qué es lo que ha sucedido en la crisis venezolana, y es que ha pedido a las Naciones Unidas cooperación. Esto es lo que ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, que le comentó al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que el gobierno de Nicolás Maduro quiere profundizar la cooperación con agencias de Naciones Unidas en ámbitos en los que la economía venezolana ha sido muy impactada por toda esta agresión internacional dirigida desde Washington. Sin embargo, insistió en que no hay una crisis humanitaria y no dijo si es que pidió a la ONU alimentos o medicamentos. Arriaza dijo en una conferencia de prensa en Nueva York que pidió a las Naciones Unidas y al mundo que promuevan el levantamiento de las sanciones estadounidenses que han congelado los bienes venezolanos. Las sanciones han conllevado un tremendo sufrimiento en Venezuela y si continúan dejarán a Donald Trump con sangre en las manos. En cuanto a la oposición dirigida por Juan Guaidó, dijo que está apostando a la violencia, a la guerra civil y al golpe de Estado. El ministro dio la conferencia de prensa tras participar en una reunión de 3 horas con países del movimiento no alineado de 120 miembros. Dijo que el movimiento se solidarizó con el gobierno de Maduro y con la no interferencia de asuntos internos de otros países, resaltando a grupos regionales del Caribe y del sur de África, incluido Irán. A esta hora de la mañana nos enlazamos con nuestra compañera Kimberly Espinosa. Kimberly, asambleas informativas es lo que están anunciando los empleados de educación. ¿Por qué razón? Adelante, buenos días. Muy buenos días, Marlon y televidentes de 11 Noticias. Que sea Carmen Reyes, María del Carmen Reyes, quien nos dé los detalles sobre estas asambleas informativas que comenzarían en la Secretaría de Educación a razón de que ha habido una serie de incumplimientos en algunas deudas pendientes. ¿Y nos da los detalles? Sí, muy buenos días, medios de comunicación, compañeras, compañeros, pueblo hondureño. Les sabría decir que el sindicato firmó un memorial respetuoso con el exministro Alejandro Ventura, ratificado por el ministro de Educación Marlon Escoto, que fue también exministro, y el exministro Marcial Solís, donde nos deben un dinero desde el año 2011 hasta la fecha. Tenemos 8 años de estar luchando a que se nos pague. La información que les doy es que ha sido ratificado, fue suscrito, totalmente publicado en el diario oficial La Gaceta. La Inspectoría de Trabajo dictaminó a favor de nosotros a que se nos pagara en el término de 10 días en el mes de noviembre del 2018 y hasta la fecha no se nos ha pagado. Se le deben a más de 2.300 afiliados y no es posible que hasta esta fecha no se nos pague. Le pedimos una audiencia al ministro de Educación, Arnaldo Hueso, desde el 2 de enero y hasta la fecha no se nos ha recibido, para dialogar con él sobre el dato del memorial respetuoso a que se nos pague. ¿Esperan ustedes entonces como medidas de presión? ¿Comienzan a partir del día lunes asambleas informativas? Si el ministro de Trabajo, que es el ente encargado a que se nos paguen nuestros derechos, porque supuestamente es el que vela a que se nos respete nuestros derechos,
y no se nos llama a tener un diálogo, tanto el ministro de Trabajo con el ministro de Educación, a partir del lunes 18 de enero vamos a asambleas informativas, primero aquí en Francisco Morazán y sucesivamente en los demás departamentos. También está el apoderado legal de este sindicato, el abogado Guillermo Escobar. Cuéntenos, ¿son cantidades millonarias las que le deudan a estos empleados de la educación? Sí, en efecto, las cantidades se han ido incrementando debido a la negligencia administrativa demostrado por los anteriores ministros y por el actual ministro Arnaldo Bueso, que se niega a atender al sindicato, y el sindicato ha querido llegar a un arreglo conciliatorio con él. Desde el 2 de enero se le pidió una audiencia y él dice que es de puertas abiertas, pero hasta el día de hoy no atiende al sindicato. Este sindicato representa 2.400 empleados de la Secretaría de Salud, que representan de educación, que representan unas 100.000 familias aquí en Honduras. Y en ese sentido le pedimos al señor ministro Arnaldo Bueso que si es un ministro de políticas abiertas, que atienda al pueblo, que atienda a la gente del sindicato, porque bien ha dicho la presidenta, el próximo lunes se empiezan las asambleas informativas y se va a poner duro esto. ¿Pero tiene marcha atrás? Bueno, yo soy abogado y nosotros hemos ganado el caso. Nosotros consideramos que la Secretaría del Trabajo va a mantener su posición de haber sancionado y de mantener esa sanción de 200 millones que ha impuesto a la Secretaría de Educación. Si no pagan, se va a aumentar y se va a triplicar esta cifra de sanción a 600 millones y después se va a convertir en una cifra impagable por parte del Estado. Se hablaba de 700 millones, es una deuda multimillonaria. La deuda son 736 millones. La multa impuesta por la Secretaría del Trabajo a la Secretaría de Educación son 200 millones de lempiras que se pueden triplicar a 600 millones. Le decimos al señor presidente de la República, con todo respeto, él nos conoce, Juan Orlando Hernández, que por favor instruya al ministro de Educación y al ministro de Trabajo que atienda al sindicato y busque la manera de arreglar esta situación como él siempre lo ha hecho. Muchísimas gracias al abogado Guillermo Escobar. Vamos a tratar de dialogar otro de los miembros del sindicato. Esto no tiene marcha atrás y ustedes ya están prácticamente agotando todas las instancias. Sí, verdaderamente hemos sido pacientes, ¿verdad? Y sentimos mucho verdaderamente por el pueblo hondureño, porque vamos a hacer asambleas informativas y esto pues se perjudica a todo el pueblo hondureño, pero verdaderamente es la única forma de que el gobierno puede escuchar. Imagínese a Arnaldo Bueso, desde el 2 de enero, ¿verdad? Se le dio para que nos atendiera y hasta la fecha no. ¿Van a haber atenciones entonces en la Secretaría de Educación para cualquier trámite que estén realizando? Bueno, lastimosamente, como le digo, no, porque vamos a tener que tomar acciones, porque es la única forma que el gobierno puede escucharlo, ¿me entiende? ¿Puede venir algún paro a nivel nacional de manera indefinida? Sí, la verdad, porque estamos a nivel nacional y le pedimos que por favor nos atienda, porque tenemos seccionales a nivel nacional y verdaderamente ellos están listos porque tal como lo dijo el abogado, son más de 2.400 afiliados y verdaderamente necesitamos, le pedimos que por favor, ¿verdad? Que por favor nos atienda. Somos un sindicato de diálogo, ¿verdad? Y entonces le pedimos que nos atienda. ¿Su nombre? Vicente Nieto Valladares. Gracias a don Vicente. Bueno, esta es la situación. Los empleados de educación irían a paro o a asambleas informativas y posteriormente a un paro a nivel nacional por el cumplimiento de algunas cláusulas en su contrato. El llamado al ministro de Educación para que atienda a este sector y así se evite que se pueda atender a la población hondureña que se aboca a esta Secretaría de Educación a obtener alguna información o algún servicio. Compañeros, con este reporte vuelvo con ustedes. Gracias, Kimberly, por este contacto desde la principal terminal aérea del país. Inversión de 27.2 millones de dólares, se está ampliando el puerto de cruceros de Roatán. Autoridades anunciaron el arranque de la segunda fase de ampliación del puerto de cruceros de Roatán, que consiste en la construcción de una segunda posición de atraque y una ampliación de Top Center como centro de distribución de visitas. Por reiterarle mi agradecimiento a las demás autoridades que han colaborado para que este proyecto ya comience y también a la empresa por confiar en nuestro país, que es lo más importante. Creo que con esta inversión coloca a Honduras y coloca también al puerto de Roatán en uno de los destinos de crucero más importantes del mundo. Con esto se busca ampliar visitas de 180 a 400 cruceros al 2022,
para pasar de 600.000 a un estimado de 1.8 millones de pasajeros que dejarán una derrama económica por gastos y consumos que crecerá de 54 millones de dólares en 2018 a unos 157 millones de dólares al año 2022, afirmaron autoridades. Vamos a duplicar el número de arribos de cruceros y vamos a triplicar el número de arribos de visitantes al destino. Con eso nos convertiríamos y ya estamos en una posición ventajosa a nivel mundial como uno de los líderes de la industria de cruceros en el mundo. La inversión y el trabajo que se va a hacer va a generar más de 8.000 empleos directos en la zona de Roatán, que van a ser contratados originarios de Roatán, no de otros lados. Representantes del sector aseguran que la operación diaria del puerto continuará abierta y operando normalmente durante su ampliación de esta segunda fase. Selvin Cárdenas, 11 Noticias. Y nos trasladamos hasta la zona norte del país. Gerlin Díaz en este momento se encuentra en el velatorio de esta señora quien falleció junto con su nieto, víctimas de un atropellamiento en la zona norte del país. Gerlin, con usted. Así es, estamos ubicados en lo que es la colonia Nuevo Chamelecón, del sector Chamelecón, precisamente aquí en San Pedro Sula, a la altura del Boulevard del Sur, también conocida como la Vuelta del Centavo. A esta hora de la mañana, pues familiares continúan con la respectiva vela de lo que es Daniel Canaguati, este niño de 7 años de edad, que murió junto a su abuela Ana Julia Canaguati, de aproximadamente 60 años de edad. Ellos murieron al ser embestidos precisamente frente al bulevar donde se están velando sus restos mortales a esta hora de la mañana aquí en San Pedro Sula. Alrededor de las 8:30 les darán cristiana sepultura. A esta hora pues solamente están siendo acompañados por sus familiares los restos mortales, porque algunos vecinos, muy buenos samaritanos, pues les han colaborado y los han acompañado durante la noche, ya que ellos son de escasos recursos económicos. Sus ataúdes fueron pues donados por parte de la municipalidad del municipio de Villanueva Cortés y pues otras donaciones que han hecho sus vecinos para darles pues una velatoria digna aquí en el sector Melecón de San Pedro Sula. Ellos pues han estado toda su familia durante parte de la noche de ayer que iniciaron el proceso, ya que fue posible entregarles sus cuerpos alrededor de las 3, 4 de la tarde porque presentaban problemas en la documentación. Aquí están inertes los cuerpos de Gerson Daniel Canaguati, de 7 años, y doña Julia Canaguati, de aproximadamente 60 años de edad. Producto de los fatídicos accidentes de tránsito que ocurren en las carreteras de nuestro país es que ahora mismo ellos ya no están físicamente pues con sus familiares. A esta hora de la mañana vamos a hacer también ampliar en relación a un paro de transporte de manera parcial que está ocurriendo en la gran central metropolitana de autobuses aquí en San Pedro Sula, donde pues la ruta que circula de San Pedro Sula al municipio de Choloma Cortés, algunos conductores no están laborando. Esta medida inició el día de ayer por temor a ser asesinados, como ha ocurrido con sus colegas, los conductores de taxis en el municipio de Choloma Cortés. Ellos pues han tomado esta medida de no laborar. Solamente pues algunos conductores han tomado esta medida. Otros pues están circulando ante la necesidad de poder llevar sustento a sus hogares. Esto es lo que podemos informar en este contacto, tanto la velatoria de nieto y abuela, así como también la paralización del transporte que va hacia el municipio de Choloma Cortés. Algunas unidades pues andan colaborando. Y también pues la lluvia que les habíamos anunciado en el primer contacto a esta hora de la mañana se ha intensificado, tal como ustedes pueden estar observando. Con este contacto vuelvo nuevamente con ustedes. Gerlin, podemos ver pues que la lluvia es bastante intensa. ¿Desde qué horas comenzó a llover en San Pedro Sula? Precisamente comenzó a llover alrededor de las
10 minutos a las 5 de la mañana, y a esta hora pues que estamos completamente transmitiendo en vivo, vamos a ver si es posible que nuestro compañero Luis Guzmán pueda captar algunas imágenes. Pues la lluvia se ha intensificado, no ha parado desde que hacíamos nuestro primer contacto, y como pueden observar, el bulevar, este es el bulevar que conecta la vía donde estamos ubicados, es la que va hacia el municipio de Villanueva Cortés, y pues el pavimento está bastante liso y esto podría provocar pues accidentes de tránsito. De hecho, se nos ha reportado en este instante un accidente a la altura de Villas Mackey, esto en San Pedro Sula, por el sector norte, donde hubo un fuerte encontronazo entre vehículos. No hay personas heridas por fortuna, pero sí los vehículos quedaron completamente destruidos en sus partes frontales. Muchas veces pues no hay personas heridas, pero los daños siempre son cuantiosos. Con este contacto vuelvo con ustedes. Gracias a Gerlin Díaz. Él se encontraba precisamente en el velatorio de la señora Ana Julia Canahuati y su nieto Daniel Canahuati, quienes serán sepultados alrededor de las 8:30 de la mañana. Y el presidente Hernández ha supervisado programas de intervención social, esto en Amarateca, Francisco Morazán. Los detalles con Kelly Olivera. El presidente de la República sostuvo un conversatorio con Fuerzas Vivas de Ciudad de España con el fin de incrementar los programas de atención social, luego de permanecer sin recibir estos beneficios a raíz del control que mantenían las maras o pandillas en la zona. Queremos que la producción de alimentos se dé en estas aldeas, que ellos puedan venderle a los padres de familia para tener una merienda escolar de calidad, fresca, pero también el proyecto del campo a la mesa tiene que estar presente aquí. A partir de esta semana y con fechas muy concretas, inclusive durante el fin de semana, próximo lunes ya comienza un detonante muy importante de atención a un grupo de hondureños que ha sufrido ya demasiado. Dicha intervención social también está acompañada de programas de acceso al crédito para el desarrollo de sus negocios. Ya no más terror a la gente de Ciudad España, pero también tenemos que hacer trabajo con crédito solidario, crédito de Bonprovi para las pulperías que ya existen, los negocios que ya existen, para otros que quieren comenzar su negocio y empezar a levantar la economía de la zona. Y luego invitar a la mediana y gran empresa a instalarse aquí. Durante su visita en Ciudad de España, el presidente de la República entregó merienda escolar a más de 600 niños, así como mochilas y uniformes. Serán 652 niños y niñas que hoy el presidente Hernández les va a entregar sus uniformes para la escuela, los juegos, sus uniformes para educación física, un juego, y les va a entregar también su mochila con sus útiles escolares adentro. Vamos a empezar a reparar las calles, vamos a invertir más en los centros educativos, en el centro de salud lo vamos a reabrir ya. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Bien, el gobierno central hace entrega de donaciones de arroz a ciudadanos de escasos recursos, esto en el departamento de Olancho. De inmediato con nuestro compañero Roberto Olivera. Adelante, Roberto. Así es, muy buenos días compañeros en los estudios principales de 11 Noticias. Queremos informarles de que se ha hecho la entrega de este arroz por parte del gobierno central. Este arroz fue donado por el gobierno de Taiwán y el gobierno pues es el encargado, es el ente para darles este beneficio a las personas más necesitadas de nuestro país. En Olancho también hubo varias entregas en donde se fueron beneficiadas varias personas, varias familias fueron beneficiadas con este tipo de donaciones que se les ha realizado en las últimas horas. Escuchemos a la diputada Dolores García, quien nos da más detalles y también nos da otro tipo de informaciones que se están tratando dentro del Congreso Nacional. Haciendo entrega de más de 100 saquitos con arroz y beneficiando a son más de 100 familias beneficiadas en este momento. De igual manera, hoy a las 3:30 de la tarde estaremos en la zona de Jutiquile y todas las comunidades ahí cercanas, también de igual manera llevando beneficios. Este fin de semana anduvimos ahí en una jornada con la primera dama, Ana García de Hernández, y también en compañía del ministro Reinaldo Sánchez, haciendo entrega de útiles escolares. Estuvimos
en la aldea del Guayabito. Voy a hablarles de un proyecto que yo presenté para beneficiar, para proteger, para favorecer a este tipo de personas como es, personas con discapacidad. Ese proyecto es para incluirles en todos los ámbitos, como ser en el ámbito laboral, que tal vez porque una persona no tiene una pierna ya está descalificado, y no debe ser así. Son personas que tienen sus facultades, que pueden desempeñarse en el ámbito laboral y que se les dé esos espacios, y es por eso que presenté este proyecto ahora con el programa Vida Mejor, y que también es parte de esa Secretaría de CEDIS. También la diputada Dolores García nos habló sobre la implementación de la pavimentación desde el sector de Limones hasta el sector de Mames, el corredor que conecta desde Juticalpa hasta Olanchito aproximadamente. Son varios kilómetros que están gestionando en el Congreso Nacional. Nos hablaba la diputada de que están persistiendo en el Congreso para que este tipo de proyectos pues se desarrollen lo más pronto posible. Nos dijo que en 3 etapas se va a desarrollar y que la primera etapa se estará desarrollando en el presente año. Esperemos de que sea así. Esto trae desarrollo a nuestro departamento y sobre todo pues buenos proyectos vienen para el departamento de Olancho. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios principales a la capital. Buenos días. Muy buenos días, gracias Roberto Olivera por su información. Bien, y de inmediato hacemos un contacto con Guillermo Paz Manuel, que se encuentra dialogando con Carlos Sierra, y esto, Guillermo, en referencia al juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Buenos días, Guillermo. Gracias y muy buenos días, compañeros en los estudios de Canal 11. Efectivamente, se ha establecido como uno de los juicios de mayor importancia y trascendencia en la historia jurídica y judicial de los Estados Unidos, ya que el Chapo Guzmán es el líder del cártel de Sinaloa, ha sido encontrado culpable en por lo menos 10 delitos ligados al narcotráfico. Nos acompaña Carlos Sierra, él es experto en materia de justicia y también en derechos humanos. Estas expectativas del juicio del Chapo Guzmán, ¿cómo los definiría usted, Carlos? Bueno, definitivamente nuestra generación le tocó presenciar uno de los juicios más importantes, creemos nosotros, en materia de justicia, que impacta, si no decir Mesoamérica, toda Latinoamérica. Definitivamente la estructura que construyó el Chapo Guzmán durante más de una década impactó no solamente México, Estados Unidos, sino que tuvo grandes influencias en Honduras, Guatemala y El Salvador. Lastimosamente, esas influencias lo que desnudan fueron las carencias de los sistemas de justicia. ¿Cómo fue posible que durante tantos años tuvo su actividad criminal, que no solamente fue de narcotráfico, la actividad criminal del Chapo Guzmán, sino que de tráfico de armas, tráfico de influencias, trata de personas, una serie de elementos que demostró, digamos, los límites que puede tener el crimen organizado en la región? Un segundo elemento que nos llama la atención y que también es muy importante es ver las fortalezas o las debilidades que tienen los sistemas de justicia en nuestros países. El Chapo Guzmán tuvo que ser extraditado a Estados Unidos porque ya se había fugado 2 veces de México. Tuvo que ser extraditado y juzgado a Estados Unidos porque los propios jueces o la justicia mexicana no se vio en la capacidad de desarrollar un juicio como este. Y un tercer elemento es todo el morbo que se desarrolló alrededor de él, ¿no? Al final el Chapo Guzmán no actuó solo. Es importante que todo el peso de la ley y que la pena que se emita sea ejemplar, pero debemos de recordar toda la información que nos ha dejado este juicio, donde se han ventilado nombres de políticos, policías, militares de toda la región centroamericana. Así que definitivamente lo que ha ocurrido con el juicio y todo lo que, reitero, de mediáticamente en materia de justicia, definitivamente se convierten en un hito en combate a la criminalidad, pero también de justicia en la región, donde la cooperación de los países debe de actuar de manera eficaz, como se ha observado con el caso del Chapo Guzmán. ¿Hay algún aspecto positivo que se pueda resaltar? Definitivamente hay muchos elementos que nos deja el juicio del Chapo. Número uno, toda la información que nos ha dejado la serie de declaraciones de personas que pasaron por las cortes alrededor de este juicio. Hay muchos índices para poder realizar investigación a partir de estos testimonios, declaraciones y muchas de ellas pruebas judiciales que deben de ser usadas. Y un segundo elemento es poner las barbas en remojo. La justicia
y los sistemas de justicia de nuestros países todavía necesitan fortalecerse mucho para poder desarrollar juicios como de este tipo y que no nos tiemble la mano a la hora de realizarlos. Muchas gracias, licenciado Carlos Sierra, él es experto en derechos humanos y en justicia de nuestro país. Vamos a los estudios con ustedes, adelante. Gracias a usted, Guillermo, que por cierto el diario La Razón en México ha recogido una nota que los diputados federales en México lamentan que este juicio no se haya dado en México y que pues tiene una historia triste en el cual pues el Chapo precisamente se escapó 2 veces de cárceles mexicanas y bueno, alaban que haya sido finalmente en Estados Unidos que se haga justicia. Bien, vamos con César Funes a la ciudad de La Ceiba. César, escuche bien lo que está pasando en La Ceiba. Los bomberos de esta ciudad están sin agua debido a una deuda millonaria que tienen con el SANAA. César, usted tiene las reacciones y los detalles, adelante. Así es, Marlon, y lo peligroso que podría ser ante una emergencia similar a la que ocurrió ayer en Tegucigalpa. Me acompaña el capitán Daniel Rivera desde el Cuerpo de Bomberos. Comandante, perdón, me da detalles sobre esa problemática que tienen en este momento con el SANAA. Ustedes buscan solucionarlo porque en este momento no tienen ningún hidrante donde abastecerse. Tienen que ir a los ríos prácticamente a buscar agua. Así es, nosotros pues hemos tenido este problema desde el 2012. El 2012 el SANAA pues vino insólito, creo que es el único caso que está a nivel nacional, a poner un medidor en el hidrante donde nosotros abastecemos para las unidades para cuando tenemos incendios. Lastimosamente llegó una deuda casi de 1 millón de lempiras, que tenemos esa deuda nosotros por pagar y entonces tuvimos que parar, ya no podemos estar abasteciendo en ese hidrante porque se nos está creciendo la deuda. Entonces lo que nos toca es ir a los ríos a estar abasteciendo cuando nosotros tenemos emergencias grandes. Le estaba comentando antes de cámara que si aquí tuviéramos un problema como el que tuvimos en Tegucigalpa anoche, hubiéramos sido serio el problema, porque nosotros en ir a abastecer a los ríos perdemos de 20, 30, 40 minutos. Incluso tenemos que poner una bomba, no es que la bomba sí está funcionando, sino que tenemos que llevar una bomba achicadora. Y eso nos está metiendo también arena a las bombas centrífugas. Acuérdense que los camiones que tenemos nosotros no son tan comerciales. Nosotros podemos arreglar lo que es la parte del motor y todo, porque hay repuestos. Pero ya para arreglar bombas centrífugas y todo eso, en el país es muy escaso. Entonces nos preocupa la situación. Hemos estado mandando notas al SANA y hasta ahorita pues no hemos recibido respuestas. Cuando tenemos una emergencia vamos a ciertos hidrantes de la ciudad, unos no tienen presión y otros pues guardias salen diciendo de que no, que es prohibido abastecer agua ahí, entonces nos tenemos que ir para los ríos. Gracias. Comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de La Ceiba, Daniel Rivera, sobre esta situación insólita prácticamente que está ocurriendo en la ciudad de La Ceiba, donde los miembros del Cuerpo de Bomberos tienen que abastecerse prácticamente de los ríos que están cercanos a la ciudad. Compañeros, la información que tenemos, retornamos con ustedes. Gracias, César. Y esa es la palabra, insólita en realidad, lo que está ocurriendo con el Cuerpo de Bomberos en La Ceiba. El primer llamado es a la alcaldía de La Ceiba y en segunda instancia quizás a las mismas autoridades de los bomberos en la capital para que puedan buscarle solución también a esta situación que se está dando en La Ceiba con los bomberos que están sin agua para atender las emergencias. Y ahí pasamos a otros temas. Con tecnología de punta se respaldarán los expedientes en la Corte Suprema de Justicia. Nuestra compañera Kimberly Espinosa se encuentra a esta hora de la mañana con el juez Mario Díaz. Adelante, Kimberly. Buen día, de inmediato le consultamos al abogado también Mario Díaz sobre estos expedientes electrónicos. Cuéntenos, abogado, esto es una noticia positiva para el Poder Judicial. Efectivamente, el expediente electrónico es un proyecto que se ha iniciado ya en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, como un proyecto piloto, donde varios jueces están trabajando bajo este sistema, que implicaría que se pueda reducir drásticamente el cumplimiento de los plazos en los cuales se tiene que sacar una resolución judicial en materia penal. Y también que se optimicen los recursos, puesto que se va a utilizar menos papel, puesto que las audiencias van a ser completamente orales. En este momento tenemos una oralidad que es parcial. Con el expediente digital la oralidad va a tener su plenitud y por ende pues los tiempos en que se resuelvan los asuntos va a ser el menor posible de acuerdo a los parámetros que establece la ley. Y como digo, la optimización de los recursos en donde cualquier persona puede presentar una solicitud de manera verbal mediante un correo electrónico simplemente. ¿Da respaldo esto porque también se puede prestar a otras irregularidades? Efectivamente, sí. Ya los técnicos de infotecnología del Poder Judicial han expresado que va a tener 3 tipos de respaldo, de tal manera que la información no se vaya a perder, no se vaya a modificar y se conserve incólume desde el inicio hasta el final del proceso.
trámite más expedito, abogado. Trámites más expeditos, más rápidos. Las personas no necesariamente tienen que acudir a una audiencia, sino que pueden hacerlo vía electrónica y las audiencias van a ser completamente grabadas y de tal manera que inmediatamente concluida la agenda, la agenda del debate, la persona va a tener la resolución mediante un simple USB o un correo electrónico. Muchísimas gracias al abogado Mario Díaz. Con este contacto desde el Aeropuerto Internacional Toncontín, yo vuelvo con ustedes a estudio. Bien, gracias a nuestra compañera Kimberly Espinosa, que nos informa desde el Aeropuerto Internacional Toncontín. Y mientras tanto, Guillermo Paz Manuel se encuentra dialogando con un representante del Partido Libertad y Refundación. Guillermo, ¿cuáles son los alcances de estas nuevas leyes electorales en el país? Con usted nuevamente. Muchas gracias, Carla Calidonio. La noche de ayer el presidente de la Cámara, Mauricio Oliva Herrera, ya nombró la comisión de dictamen para esta nueva ley. La ley procesal electoral, esta normativa va a regir el nuevo Tribunal de Justicia Electoral. Es una comisión multipartidista. Me acompaña el diputado del Congreso Nacional, Ramón Soto. Ramón, ¿cómo definen ustedes la integración de esta comisión y lo que puede hacer el Tribunal de Justicia Electoral? Como positiva, es importante ya ir caminando en esta ruta que nos hemos trazado en el Congreso Nacional de la República. Es una comisión integrada por prominentes abogados, diputados, miembros de las diferentes bancadas que integramos el Congreso Nacional de la República, y considero que ese es el camino que tenemos que seguir. Confiamos en que esta comisión va a dictaminar en forma positiva, buscando interpretar sobre todo el deseo de todo un pueblo hondureño que necesita con urgencia que se le dé credibilidad y confianza al próximo proceso electoral, y que esto va a colaborar y a contribuir mucho a bajar el nivel de abstencionismo, porque el hondureño ha perdido la fe en los procesos electorales. El hondureño y la hondureña ha perdido totalmente la credibilidad debido a los acontecimientos que se han venido suscitando en las últimas dos elecciones, que han sido sumamente cuestionados. Los resultados han sido incluso acusados a nivel internacional en las autoridades electorales de haber cometido un fraude, de haber cometido irregularidades. Entonces tenemos que trabajar en función de cuidar la democracia. Mira, yo anduve en la semana anterior en El Salvador observando el proceso electoral salvadoreño. Hombre, yo me vine con una envidia de la buena de cómo cuidan su democracia los salvadoreños. Claro, a ellos les costó una guerra civil, les costó muertes. Entonces no esperemos que en Honduras ocurra eso, que la gente se vaya a las calles, que hayan más muertos de los que ya han habido por el problema en los procesos electorales, por los fraudes y por todo esto. Cuidemos nuestra democracia y seamos nosotros, los diputados, los que pongamos el ejemplo. Mire, Libre está integrando esa comisión, Libre la está integrando, y habrá quienes critican porque es normal, pero es que nosotros tenemos que estar ahí, porque nosotros no confiamos en la iglesia, hombre. Las iglesias, con la excepción de la feligresía de las iglesias, pero quienes dirigen las iglesias en el país han tomado partido por el poder. Las Fuerzas Armadas han tomado partido por el poder. La sociedad civil es una sociedad civil de mentiras que nadie la ha nombrado, pero que está con el poder. Entonces nosotros tenemos que estar, nosotros como Partido Libertad y Refundación, en todos esos organismos, porque confiamos en nosotros mismos. Sí, muchas gracias. Declaraciones del diputado Ramón Soto de Libertad y Refundación. Con estos detalles entonces vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie, seguimos más en Canal 11. Adelante. Abdogras es un producto incomparable para perder peso. Abdogras es diferente. Quema la grasa abdominal sin alterar el metabolismo, sin perturbar el sueño y sin riesgo de rebote. Abdogras elimina la grasa abdominal acumulada por años y detiene la producción nueva de grasa abdominal. Bien dice la gente, Abdogras es incomparable. Abdogras, un producto europeo. Bueno, mi nombre es Freddy Cerrato, gerente propietario de Autoélite.
¿De dónde vengo? Pues de una familia muy luchadora y tomé la decisión de montar un taller. Empecé de una manera bien graciosa, se podría decir, porque ni siquiera herramientas tenía. No se me olvidan las palabras de un amigo que me dijo: